Muy buenos días tengan todos. Nosotros vamos a presentar el tema del pensamiento pedagógico del Renacimiento y mi equipo está conformado por Ramón Isidro Calderón Martínez, Fátima Arely García Segura, Tania Esmeraldas Segundo García y yo, Josué Eduardo Durán García. Ahora, el Renacimiento es una etapa de la historia europea que abarca desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XVI aproximadamente. Tuvo su epicentro en Italia y desde allí se expandió al resto del continente. Entre sus principales características se encuentra la renovación de la antigüedad clásica, la secularización de la sociedad, el antropocentrismo, el racionalismo, el desarrollo del pensamiento científico, las grandes invenciones, el gran desarrollo de las artes y la literatura, la aparición de los talleres de artistas, el desarrollo de una economía mercantilista y el desarrollo del sector bancario. Ahora, por su parte, la pedagogía italiana se refiere a las teorías, métodos y prácticas educativas que se han desarrollado en Italia a lo largo de la historia, y algunos de sus pedagogos italianos más destacados incluyen a Maria Montessori, quien desarrolló el método Montessori que se centra en el aprendizaje autodirigido y la exploración individual. De igual forma está John Amos Comenius, aunque nació en Moravia, trabajó en Italia y es considerado el padre de la pedagogía moderna. Igual se encuentra Celestin Freinet, quien desarrolló el método Freinet que se centra en la expresión libre y la cooperación entre estudiantes, y por último, Josep Lombardo, quien fue defensor de la educación activa y participativa. Humanismo, academias, institutos y bibliotecas. Los humanistas son en su origen los hombres de letras que, en contraste con el tipo de educación medieval, se apasionan por la cultura grecorromana. Como quiera que ven en el hombre clásico un ideal pretérito de vida, digno de renovar. Las humanidades son para ellos esta época en la que los conocimientos tienen un interés preferentemente humano, que forman y cultivan al hombre como tal. Las academias. Las academias fueron libres asociaciones cuyos miembros se reunían para conversar y discutir entre ellos mismos temas literarios, científicos y filosóficos. Institutos y bibliotecas. Se enriquecieron y multiplicaron las bibliotecas y se fundaron al lado de las universidades otros centros a saberes e institutos. Biblioteca Laurentiana de Florencia, Biblioteca Marciana de Venecia, Instituto de Estudios Superiores de Florencia. Pedagogía alemana. Aquí el sistema educativo alemán tiene sus orígenes en la Edad Media, donde la educación se daba básicamente en los monasterios y servía para formar a las nuevas generaciones de clérigos, o bien en las escuelas de latín para educar a la aristocracia y después a la clase alta adinerada. La pedagogía inglesa y española. La pedagogía inglesa. La educación era una función de la sociedad más que del Estado. En este sentido nos menciona que las actividades educativas habían quedado en siglos anteriores en manos de entidades como las iglesias o de fundaciones particulares con carácter benéfico o humanitario. Roger Ascham. Roger Ascham fue un pedagogo, teólogo y escritor inglés del siglo XVI. Sus aportaciones fueron: destaca la importancia de la motivación y el interés del estudiante, recomienda el uso de la lengua vernácula en la enseñanza, valora la educación física y la recreación, se opone al castigo corporal y aboga por la corrección gentil. Richard McCluster. Richard McCluster fue un pedagogo, al igual que el clérigo y escritor inglés. Él influyó en lo que fue la educación inglesa, siendo al igual un pionero de la pedagogía moderna. Sus aportaciones fueron: en su obra Elementary, McCluster abogaba por una educación accesible y práctica. Destaca la importancia de la educación física y la recreación. Recomienda el uso de la lengua vernácula en la enseñanza. Valora la educación de las mujeres y su participación en la sociedad. Se opone al castigo corporal y aboga por la corrección gentil. Pedagogía española. Durante lo que fue el Renacimiento, la pedagogía española se caracterizó por un enfoque humanista y católico, con un énfasis muy marcado en la educación clásica y la formación moral. Luis Vives. Luis Vives fue un pedagogo, filósofo y humanista español que influyó significativamente en la pedagogía española. Sus aportaciones fueron: un enfoque humanista, educación centrada en el ser humano, educación práctica, aprendizaje útil para la vida cotidiana,
Educación de las mujeres, derecho a la educación igualitaria. Importancia de la infancia. Educación temprana para el desarrollo individual. Crítica al sistema educativo. Flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales. Énfasis en la formación moral y emocional. Promoción de la educación en la lengua vernácula, castellano. Antonio de Nébriga. Antonio de Nébriga fue un intelectual y humanista español. Se le es conocido como pionero de la lingüística y gramática. Sus aportaciones fueron: creó la primera gramática castellana, estableció el castellano como lengua de enseñanza, desarrolló métodos de enseñanza innovadores, creó diccionarios y vocabularios, como el vocabulario español latino 1495. Influenció en la educación española durante siglos. Pedagogía francesa. Esta se asoma a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de manera decidida, para desde ellos propiciar senderos y caminos buscando alcanzar una única aspiración, que era reflexionar el cómo se deberían formar los sujetos éticos. Aquí el proyecto pedagógico era formar un hombre nuevo, ¿no? Este iba a ser un ciudadano autónomo, responsable, lúcido, libre de ignorancia y crítico, capaz de responder a las necesidades de la época. François Rabelais, 1494 a 1553. Fue un escritor, médico y humanista francés del Renacimiento. Algunos de sus aportes más destacados son: 1. Énfasis en la educación integral. Él promovió una educación que no solo se enfocaba en lo académico, sino también en el desarrollo físico y moral. 2. Aprendizaje a través del placer. Él creía que el aprendizaje debía ser una experiencia agradable y criticó los métodos de enseñanza basados en la memorización y el castigo. 3. Como humanista, promovió el desarrollo de las lenguas clásicas, la literatura, la historia y la filosofía. 4. Criticó la educación tradicional, en especial su enfoque rígido y dogmático. 5. Alentó la curiosidad intelectual y la libertad del pensamiento. Y 6. Enfatizó en la importancia de aprender a través de la experiencia directa y la observación. Michel de Montaigne, 1533 a 1592, fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento. Entre sus principales aportes están: 1. Educación centrada en el estudiante. Él creía que la educación debía adaptarse a las necesidades e intereses del estudiante. 2. Aprendizaje activo. Promovía el aprendizaje a través de la experiencia y la observación en lugar de la memorización pasiva. 3. Desarrollo del juicio crítico. Para él, los estudiantes deberían aprender a pensar por sí mismos y cuestionar las ideas establecidas, desarrollando así una mente crítica e independiente. 4. Montaigne consideraba importante enseñar valores éticos y morales, no solo conocimientos académicos. 5. Valoraba la conversación como una herramienta educativa importante. Él creía que a través del diálogo y el debate, los estudiantes podían desarrollar habilidades de comunicación y comprensión. Y 6. Enfatizaba la importancia de la educación física.